En la 107.4 de Radio Calviá, Nicolás Emery, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí lo decíamos antes con Jaime, esquivando el COVID, vamos, de todos los sentidos, ¿eh? Esto está feo, ¿eh? No, está la cosa fea, además empiezan las restricciones. Hoy he leído que ya Estados Unidos no nos dejan viajar hasta allá, o sea que tampoco tenía muchas ganas de viajar a Estados Unidos, pero hay gente que sí que tenía las vacaciones programadas. A mí, afortunadamente, ayer me he metido en la tercera dosis. ¿Sí? O sea que... ¿Cómo estás, pero? Bien, súper. Nicolás es un hombre fuerte para esto. Exactamente. Nada, pero sí, la verdad es que las cosas están un poco chungas y más ahora ya con la Navidad aquí. Sí, bueno, como se reúne mañana, por lo menos supongo que vamos a llegar a Nochebuena y Día de Navidad para que podamos comer en familia. Ya veremos si... Nochevieja tiene mala pinta, ¿eh? No, además así todos los que tenemos hijos en edad de salir estaremos contentitos porque no saldrán a golfear por ahí y a pasarlo mal y dormiremos tranquilos. Pero bueno. Mi madre ya lo está celebrando, sobre todo por mi hermana, que claro, este año ha cumplido 18. Sí. Y claro, este año era el primer año que iba a salir tal, y mi madre lo celebraba, vamos, esto ni la Champions. No, ya. Pero bueno, estamos aquí para hablar de otras cosas. Bueno, hoy vengo con ya hemos hablado unas cuantas veces de ello. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas cuando estuve hablábamos de las sociedades y la importancia de intentar planificarse bien o tener un sistema ideal en las empresas. Hoy vengo a explicar un poquito las deducciones que podemos tener en el impuesto sobre la renta. Ya difícilmente los vamos a poder aplicar, algunos de ellos sí podremos llegar, pero muchos de ellos, si no los hemos puesto en marcha, pues hay que pensarlo para el año que viene, de que podemos ahorrar cantidades de dinero en la factura fiscal importantes a final de año, siempre y cuando hagamos una planificación y nos asesoramos correctamente de cómo lo tenemos que hacer. Pero antes de entrar en detalle, ha habido un tema estos días que ha salido por la prensa sobre cuando los abuelitos y los padres les regalan dinero a los hijos. Que no tengan de que si viene Hacienda y que puede cobrar una donación. Bueno, tampoco Hacienda va a perseguir pues al abuelito que le regala al nieto, a la hija o al yerno una cierta cantidad de dinero, de 100, 150 euros o 200 euros, que viene lo normal. Ahora bien, que sí que vayan un poquito con cuidado con hacer transferencias de más de 3.000 euros, que es cuando los bancos realmente tienen la obligación de comunicar a la agencia tributaria, a los bancos de España, que ha habido esta transacción de dinero de uno para otro. Y también hay que tener en cuenta que así como en un momento dado no viene la agencia tributaria a investigar si uno recibe una donación o no, pero lo que sí pasa es que si entramos en un plan de inspección, sobre todo en la zona que tengo muchas empresas que manejan mucho efectivo y ven un ingreso de una transferencia de una cuenta a otra, normalmente no nos van a calificar como a donación, como lo que me estaba diciendo la prensa económica estos días, sino lo van a calificar como una ganancia patrimonial no justificada, y estos tributan al 43%. Por lo tanto, si alguien quiere regalarle yo me voy a poner el primero al yerno, ya que mi suegra me escucha, que piense en mí, que tenga en cuenta que lo haga en efectivo o que procure guardar un poquito las formas con las cantidades, que sean cantidades más módicas y pequeñitas. Hombre, y al final si es en negro tú lo puedes ir ingresando poco a poco o algo así. Es lo que hago yo. Bueno, pues si no te pillan, porque después te puedes encontrar que el día de mañana, si tienes una revisión por parte de la agencia tributaria, que mucha gente lo tiene, va metiendo cantidades pequeñas, siempre por debajo del umbral de los 3.000 euros, y se creen que no pasa nada. No pasa nada si no te vienen a investigar. Si te dirán, ¿dónde has conseguido estos 50? Y si has ido haciendo cantidades a final de año que suman, hay que pensar que estos tributan a un tipo marginal que puede ser hasta el 43%, más la sanción que te puede incurrir, que puedes incurrir dependiendo del importe. Pues lo percibido se puede ir entre cuota, sanciones e intereses. Por lo tanto, no es una buena táctica de ingresar pequeñas cantidades. Vale, pues tendré que cambiarlo. Lo tendrás que tener en cuenta. Tendré que cambiarlo. No, es verdad que son cifras muy pequeñas. Sí. Poquito a poquito, no creo que tampoco venga. No llama la atención. O sea que se ha puesto mucho alarmismo estos días, y hay que tener en cuenta que realmente que tampoco están Hacienda, creo, o debería estar en otros
en otros menesteres Sí. buscando el fraude, que el fraude no está en que si el abuelito o la abuelita o los padres le regalarán a los nietos o los hijos 150 o 100 euros, que a la postre lo que se trata es de dar dinero para no tener que ir al comercio y no contagiarse del COVID estos días. Por lo tanto, bienvenido está lo que están haciendo. Sí. Que no se asusten. Exacto. Pero es verdad que es una de estas dudas que siempre te surgen, ¿no? En esta época del año, cuando haces el regalo, el tal, el cual, la gente, pues, saber esto viene bien. Sí, y además hay una cosa, que a todos nos gusta que nos hagan un regalito, pero bueno, que yo creo que se ha exagerado un poquito. Y no hay que olvidar que inclusive si empezamos a analizar cuando nos tomamos una botellita de agua o nos tomamos una cerveza, la cantidad de impuestos que ya estamos pagando con esta cerveza, si el IVA, si el impuesto especial, si el impuesto de transporte por el transportista que viene, si el beneficio que genera al productor, si al beneficio que le genera al supermercado, al mayorista. Hay una cadena de impuestos que básicamente, lo que hablamos siempre del tema de la agricultura, que una cosa que vale 0 o 10 céntimos en el campo, pues cuando llega al supermercado pues está rondando los 2,5 euros, los 3 euros. Por lo tanto, hay que pensar que hay una cadena de valor que en cada cadena, pues el IVA, que es el valor añadido, grava cada tramo de valor añadido, y no te digo ya si estamos en impuestos especiales de alcohol y lo demás. Por lo tanto, hasta para respirar prácticamente estamos pagando impuestos. Sí. Por lo tanto, y de eso se trata, de intentar ahorrar un poquito de la carga tributaria que podemos tener. ¿Y cómo podemos ahorrar? Bueno, en primer lugar, yo entiendo que una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos muchas veces es que no siempre tenemos por qué cobrar en dinero. Podemos cobrar, por ejemplo, en tickets comedor. Mucha gente, la mayoría de la gente que trabaja en despachos o en oficinas o en almacenes o los propios trabajadores de la obra que trabajan por cuenta ajena, pues ¿qué les ocurre? Que normalmente comen fuera de casa, ¿no? Pues claro, si nosotros estamos comiendo fuera de casa y estamos gastándonos una media de entre 9 y 12, 11 euros en el menú del día, que es lo que normalmente en cualquier chiringuito que se dedica al menú del día te está cobrando, pues si pactamos con la empresa o la empresa lo pacta con el trabajador, pues ¿qué puedo encontrar? Que 11 euros cada día, si hace un convenio con algún establecimiento, hay empresas que al mismo tiempo venden tickets comedor, y tú vas al restaurante que tenga el emblema, pues sabes que 11 euros cada día están exentos de tributación. 11 euros cada día durante 225 días laborables que más o menos tenemos, estamos rondando los 2.500 euros. Claro, a una tarifa de más o menos, siempre yo cuando hablo de los ahorros estoy hablando de marginal, pues un 30%, una persona que tiene un salario de 2.500 euros o entre 1.500 y 2.000 euros puede tener un marginal del 30%, pues estos 2.500 o estos 2.000 euros que hemos tenido en tickets, pues un 30% que se va de ahorro de impuesto. Por lo tanto, ni le cuesta a la empresa y el trabajador sabe que se ahorra este dinero, que tiene un ahorro, pues 600 euros más en el bolsillo, que son 50 euros al mes. Pero bueno, a muchos les hace un apaño 50 euros. Sí. Digamos, lo sumas y puedes pagar los libros del colegio del niño cuando tiene que empezar, si tienes uno, pues puedes empezar a ahorrar para pagar los libros del colegio. Solamente con cambiar lo que es la forma de cobrar. En tickets o en especie, como ya hablamos un día, o en dinero. Si compramos, no es lo mismo ir al restaurante, pagar con tu dinero, que ir con un ticket que está exento de tributación. Pues fantástico. Pues nos hemos ahorrado casi 600 euros o más o menos unos 600 euros al año en impuestos. Bienvenidos son. No, y al final estos son la última vez que comentamos este tema, un poco por ahí el que al final muchas empresas y muchos trabajadores no lo saben que existe esta posibilidad.
No, es que la gente solamente ve lo que le entra en el banco al final de mes. Ni sabe los impuestos que pagan, ni sabe lo que le retienen de seguridad social. Muchos sí, pero la gente lo único que valora, bueno, ¿qué voy a ponerme en el bolsillo? Pues 2.000 euros, pues fantástico, 2.000 euros. Pero si se metiera pues 1.950, pues se pondría la misma cantidad de dinero, porque después tiene que ir al restaurante a pagarse la comida y no tendría que pagarlo. Esto, digamos, es una de las cuestas importantes que tenemos que tener. Para mí es uno de los aspectos más importantes de ahorro fiscal que podemos planificar para el año que viene. Otros temas que tenemos que recordar, que ha habido muchos este último año, y por lo menos desgraciadamente nosotros hemos vivido muchos casos, es el tema de las indemnizaciones por despido. Las indemnizaciones por despido, en principio, están exentos de tributación. Hasta un tope, hay 3 topes, para decirlo de alguna manera, cuando estamos hablando de un despido improcedente. Primero tenemos un tope por cuantía, que serían los 180.000 euros, que si tú tienes la fortuna de tener un buen trabajo y cobras más de 180.000 euros, una indemnización de más de 180.000 euros, que sepas que hasta aquí está exento, todo lo demás tributa. Pero también nos podemos encontrar en los supuestos, por ejemplo, que normalmente ocurre, generalmente ocurre cuando hay un ERE, que hay un ERE de extinción de contrato de trabajo, que nos encontramos que la persona, en lugar, digamos, de cobrar los 20 días que le corresponde por ley, pues pacta, como es un colectivo, pacta con la empresa, y la empresa, en lugar de pagar los 20 días, pues paga 25 días. Pues claro, estos 20 días, los primeros 20 días están exentos de tributación, por lo tanto, nada que decir. Ahora bien, los 5 días restantes, ojo, que estos sí tributan. Vale. Y es una de las cuestiones muy olvidadas por parte de las empresas y de los trabajadores, que cuando van a negociar el despido se olvidan que básicamente se tiene una creencia de que todo está exento, y no lo está. Todo lo que pase de los importes legales, pues tributan. Eso sí, tributan, tiene una reducción si has estado más de 2 años en la empresa, por lo tanto, no pagas por el 100% de este exceso, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas muy importantes que se ha llevado a cabo durante estos últimos años es que una empresa dice, bueno, yo me quiero quitar al trabajador de encima, no es que no me guste, le voy a despedir, y en este acto le voy a pagar la indemnización porque realmente no tengo un motivo. El motivo que tengo es que no estoy generando dinero, no puedo hacer un despido objetivo porque no me lo permite la ley. Entonces dice, bueno, Pepe, te tocan 5.000 euros, 10.000 euros de indemnización, aquí lo tienes, adiós, muy buenas. En estos casos, esta indemnización pactada no está exento, tributa. La única forma que puede estar exento es que hagamos el trámite de pasar por lo que es en Mallorca, en Baleares, el TAMIP, y lo que no es en Baleares es el SMAC, que tienes que pasar por el Tribunal de Arbitraje. En estos casos, la empresa reconoce la improcedencia del despido, como os ha pasado pasado por una fase prejudicial, entonces está exento de tributación. Pero si no hace este trámite, que no nos llevemos, que no podemos llevar una sorpresa a final de año, que la empresa me lo ha calificado como despido improcedente, no he pasado por el TAMIP, no me han retenido los impuestos porque no me he acordado, y me hagan pagar el tributo, el impuesto por la indemnización que yo he cobrado por despido. Por lo tanto, hay que seguir las formalidades, y cuando una persona tenga un despido, como siempre digo, pues que se asesore, que se informe a ver cómo estamos y qué es lo que está ocurriendo, en qué situación me quedo, si cobro este dinero o no lo cobro. Bueno, lo tienes que cobrar. Claro. Pero bueno, siempre hay que asesorarse, aunque sea con el sindicato, mucha gente va al sindicato, de que nos podemos ahorrar lo que es la parte de impuestos si lo hacemos correctamente. Esto es muy importante para mí, bajo mi punto de vista, que se tiene que tener en cuenta.
Después, ¿qué podemos decir más de las retribuciones que quedan un poquito exentas de tributación o con una tributación más bajas? Tenemos pues aquellas que son de las tributaciones por aquellas personas que están realizando teletrabajo, donde la empresa pues le está compensando determinados gastos que lleva a cabo por hacer este trabajo. Qué sé yo, la utilización del wifi, el espacio de su casa, determinados gastos que tiene la empresa. Y bueno, la empresa dice, mira, trabaja desde tu casa, que a mí me da lo mismo donde trabajas, siempre y cuando me cumplas, ¿no? Y estas cantidades que pueda percibir el trabajador también tributan. Bueno. Es una retribución en especie, tributa porque no suma a la tarifa general, sino que queda congelado, pero que tributa también las retribuciones que podemos cobrar por el uso y disfrute de nuestra casa o de nuestro ordenador o de nuestra wifi o teléfono en estos supuestos. Yo creo que también es muy, muy importante que la gente lo sepa. Otro de los beneficios aplicables que tenemos que tener en cuenta son para aquellos mayores de 65 años. Tenemos dos peculiaridades. Tenemos aquellas personas mayores de 65 años que deciden vender su vivienda habitual. Sabemos que si es vivienda habitual es aquella donde has vivido durante los últimos 3 años, por lo menos, de forma continuada, y decides venderlo. Bueno, si lo has comprado por 0 y lo vendes por 1 millón, igual, está no sujeto al impuesto, no paga impuestos. Ahora bien, supongamos que tenemos una vivienda que es la segunda vivienda. La vivienda, pues aquí no tanto. Bueno, sí hay gente que tiene la segunda vivienda, pero en la península que una persona tiene su vivienda en Madrid y después tiene otra vivienda en Murcia o en Cartagena o en Benidorm y deciden venderlo. Esto no está exento de tributación. ¿De qué forma podemos ahorrarnos el impuesto? Pues hace ya unos cuantos años el gobierno articuló una forma que si este dinero, hasta 240.000 euros de la ganancia, lo invertías en lo que es un fondo de pensiones, una renta vitalicia, pues también quedaría exento de pagar impuestos esta ganancia patrimonial. No nos olvidemos que las ganancias patrimoniales en el pasado teníamos aquello, los famosos, lo que te decían, hasta los 10 años, no, si lo has tenido más de 10 años, primero en 20 años, si lo tenías más de 20 años, no tienes que pagar impuestos. Si después el señor Rato nos vino y nos hizo la rebaja y nos dijo, si no son 20 años, son 10 años, son 10 años. Después esto, pues creo que fue el gobierno de Zapatero que lo eliminó parcialmente, o sea que no se puede no se puede aplicar unos coeficientes de reducción de la ganancia de patrimonio. Por lo tanto, hoy en día todas las ganancias de patrimonio pagan, sí. O sea que explícitamente estén exentos, pero en este caso de una segunda vivienda, un local que tengamos o un fondo de inversiones, que tal, pues que sepamos que tenemos que pagar impuestos por ello. Que hay mecanismos para no tener que pagar, que es una inversión en una renta vitalicia, que siempre nos viene bien. Ahora bien, la renta vitalicia sí paga impuestos, pero no paga lo que pagaría una renta normal de una pensión o una renta vitalicia, pues tiene una reducción y en lugar de pagar a lo mejor un 22 o un 23%, dependiendo de la edad que puedas tener, solamente pagas rondando el 1,98, 2%. Por lo tanto, tienes doble ventaja o triple. Una, que no pagas un impuesto sobre 240.000 euros, que a las tarifas que estamos hablando serían unos 50.000 euros de los ahorros. Por otro lado, el rendimiento que te está dando esta renta vitalicia pagaría en torno al 1,98 o al 2%, otro ahorro por el tipo de ingresos que estás teniendo. Y por otro lado, con la renta vitalicia tienes pues una ayuda a complementar tu pensión que puedas tener mensualmente y sea pues lo que hablábamos al principio, que puedes sacar un poco de dinero y pagarle a los nietos pues un regalito para Reyes o Navidad. Por lo tanto, estamos en estos umbrales para los mayores de 65 años que se asesoren
siempre que vaya a vender un inmueble o a vender alguna cosa que le vaya a generar un ingreso, siempre que sean mayores de 65 años, porque sepan que puedan pues ahorrarse muchos impuestos. Claro, esto siempre lleva consigo ponerte en manos de un profesional y que esté informado. También no solamente en el aspecto tributario, sino dónde colocar los fondos, porque yo normalmente huyo de los bancos para estas cosas, porque los bancos normalmente lo único que te ponen, lo que te ofrecen son aquellos productos que tienen en objetivos ese mes, por lo tanto puedes ver mermado tú un poquito tu rentabilidad. Hay asesorías financieras que te pueden asesorar perfectamente dónde meterlo, y además con la posibilidad de que el día que esta persona nos deje, pues el dinero no utilizado por parte de la renta vitalicia pues sea reembolsable y sea parte de la sucesión de los hijos o quien hayan dado para como herederos. Por lo tanto, los mayores de 65 años, aparte de la vivienda habitual, que sepan que tienen otro tipo de viviendas. O sea, sí, al final aquí contigo siempre, Nicolás, aprendemos estas cosas que, vamos, ni de lejos se saben y ni de lejos pues te puedes parar a pensar en ello, ¿eh? Bueno, esto es un poco, dice, pensar, yo siempre digo, a mí me gusta mucho la lectura y me gusta leer mucho, y yo siempre digo, pensar es un trabajo muy duro. Y cuando me tengo que venir aquí con vosotros los jueves, pues tengo que pensar en qué cosas os puedo explicar o puedo ofrecer a los oyentes que pueden ser de interés, porque de esto se trata, ¿no? Y a mí me ayuda, pues pienso, pues, ¿qué es de época de cerrar la renta? Pues vamos a ver, y planificación del año que viene. Pues vamos a meter unos cuantos inputs de cuestiones tributarios, que es de alguna manera a lo que yo me dedico. Yo me dedico, independientemente que en estos tiempos pasados he estado más enfocado al tema laboral por el tema de los ERTEs y reestructuración de plantillas con las empresas, porque lo han necesitado, pero también hay que tener en cuenta que mi profesión principal es la de la asesoría fiscal e intentar ahorrar dinero a los contribuyentes, a mis clientes. No hay que olvidar que la norma no nos dice, o sea, que lo que tenemos que hacer son las cosas bien hechas. No nos dice que los tengamos que hacer en favor de la agencia tributaria. Alguno de los inspectores de Hacienda puede, digamos, se enfadará conmigo si me oye, pero la verdad es que no hay que hacer las cosas en favor de la agencia tributaria, hay que hacerlos en favor del contribuyente, en este caso de nuestros clientes, y que esté dentro de la legalidad. Todo lo que estamos hablando aquí son normas que, si no se conocen las normas, pues hay que saberlas, y esto es importante. Y después yo creo que por el poco tiempo que nos queda, recordar que aquellas personas, trabajadores o aquellas personas, digamos, trabajadores y autónomos que son trabajadores también, pero por cuenta propia, que la idea suya es no tener empresa o no hacer inversiones, lo que quieren hacer es hacer uno de los propósitos de estar en este segmento, de ser trabajadores autónomos, es el de la seguridad y del ahorro, pues que piensen que tienen hasta el 31 de diciembre de este año, que si quieren pueden invertir hasta un tope de 2.000 euros para aportarlo a su fondo de pensiones del día del futuro. Se ahorran, pues baja, por ejemplo, lo que hablamos antes, si tenemos un marginal del 30%, del 2.000, pues tenemos 30% de reducción de impuestos, o sea que nos ahorramos 600. Ahora bien, estos 600 euros lo pagaremos el día de mañana cuando vayamos a recuperar este dinero. También muy importante que cuando vayamos a recuperar un fondo de pensiones es ver de qué forma lo recuperamos y cuándo. No necesariamente cumplimos 65 o 67 cuando lo cumplimos, lo tenemos que recuperar al momento. Lo que sí tenemos que hacer es, oye, este año voy a ganar poco, pues lo recupero. Porque si es un año que he ganado mucho dinero, pues la castaña, para hablarlo claramente, puede ser muy, muy fuerte. Por lo tanto, también es muy importante que puedes ingresar hasta el 31 del 12 y te ahorres. Ahora bien, también hay otro límite, que si tú pactas con tu empresa que te hagan una aportación a través de un fondo empresarial, este límite de 2.000 se incrementa a 8.000. Por lo tanto, es un gasto para la empresa, es un ingreso no computable para el trabajador. En cualquier momento, cuando se vaya de la empresa, se lo puede llevar a otro lado, y
al final ya pagará impuestos cuando tenga que pagarlos en el futuro, o hace una renta vitalicia y así poco a poco va cobrando y va pagando menos impuestos. Todo se trata de una planificación y poner una metodología y estar en manos de buenos profesionales para que te lo puedan hacer. Y creo que con esto me quedan muchas cosas en el tintero, como siempre, pero bueno, creo que he remarcado para mí lo más importante de tema de ahorros que tiene que tener la gente en cuenta, que sobre todo los de mayores de 65, que si han hecho una venta que tributa, aún están a tiempo de hacer la inversión en la renta vitalicia y ahorrarse los impuestos. Y con todo esto despedimos el año, ¿no? Sí, hasta el año que viene ya no vuelvo. Hasta el día, si no voy mal, 4. ¿crees? 4. A no ser cosa que alguien falle la semana que viene, y yo con mucho gusto, el día de Santos Inocentes, vengo. Ostras, es verdad, el día 28. Exactamente. Bueno, pues ahí estaremos. Te diremos cosas como siempre, vale, Nicolás. Perfecto. Nada, pues eso, felices fiestas, feliz año y nos vemos pronto. Muchas gracias y felices Navidades a todo el mundo. Esperemos que podamos comer en familia. Esperemos. Y ya está.